Buenos días, profesor. Hoy día mi grupo conformado por Héctor Antaurco y quien les habla, Álvaro Aliaga, vamos a explicar la séptima tarea del curso Resistencia a Materiales. Problema 4.43. Nos piden dibujar los diagramas de fuerzas cortantes y el de momento flexor. Como podemos observar en la imagen, tenemos tres fuerzas que actúan, que es la de 120 newtons, la de 200 newtons y la reacción en C. Estas fuerzas las pasamos al diagrama de fuerzas cortantes, bajando 120 newtons y después más 200 newtons, que nos da menos 320 newtons. Después, para pasarlo al de momento flexor, es el área, respectivamente, que es 120 newtons por 10 centímetros y 320 newtons por 20 centímetros. Ahora el problema 4.4. Nos piden de nuevo dibujar los diagramas. Ahora acá tenemos la diferencia, que es una viga y tenemos dos fuerzas, que es la fuerza de la viga W y la reacción en B. Ya que es una viga y tiene un peso constante en todo sitio, el diagrama de la fuerza cortante va a ser en diagonal y será de el peso de la barra en newtons, y al último regresará a cero con la reacción en B. Para graficar el área, vemos que es una curva, ya no es una línea recta. Ahora el problema 4.45. En el problema 4.45 tenemos tres fuerzas que vienen a ser la reacción en A, una fuerza de 4 kilolibras y una fuerza de la barra que es 1 kilolibra por pie por 10 pies, que son 10 kilolibras. En el diagrama de la fuerza cortante vemos que empieza con la reacción en A, después sigue constante con 14 kilolibras, hasta que se disminuye en 4 kilolibras y después disminuye con la barra 10 kilolibras en total. Para hacer el diagrama del momento flexor, primero sube en lineal y en el momento de bajar en la barra es una pendiente. El problema 4.46, que es nos piden dibujar de nuevo el diagrama. Aquí tenemos que la barra ya no es una recta, sino es un triángulo. Entonces el peso se va a dividir en tres partes y va a estar en la primera parte más cerca a la zona más ancha de la barra. Tenemos igual la reacción y el peso. Para hacer el diagrama de las fuerzas, primero empezamos con la reacción y al último tiene que quedar en cero. Entonces, notamos que donde es el W, el peso todavía se va a mantener más arriba y después va a ir bajando. Para el momento flexor, graficamos el área de arriba y nos queda un gráfico más o menos así. Ahora mi compañero va a pasar a exponer los siguientes problemas. Ahora continuando con el problema 4.47, que nos pide dibujar los diagramas de fuerza cortante y el de momento flector. Siguiente. Vamos a ver que tenemos una reacción de apoyo en A y también un peso de la barra de 4 kilonewton por metro. Luego aquí se obtiene peso de 20 kilonewtons. Luego analizamos y obtenemos el diagrama de fuerza cortante y también el diagrama de momento flector, que se calcula por el área de las figuras geométricas que se forman en el diagrama de fuerza cortante. Siguiente. En el problema 4.48 también nos piden dibujar los diagramas de fuerza cortante y también el diagrama de momento flector. Vamos a ver que tenemos una reacción de apoyo en A, como también un peso sobre la barra de 4 kilolibras, que multiplicado por 6 obtenemos 24 kilolibras. Luego analizamos las fuerzas y obtenemos el diagrama de fuerza cortante, como también el diagrama de momento flector. Empezamos con 8 kilolibras, que luego va bajando hacia 4 kilolibras, luego vuelve a bajar a 20 kilolibras, menos 20 kilolibras, y con respecto al área de cada figura geométrica se obtiene
el diagrama de momento flector. Tenemos el problema 4.49 que nos pide también dibujar los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Siguiente. Obtenemos aquí las dos fuerzas de reacción de apoyo que denominamos R1 y R2 con una distancia L. Obtenemos el diagrama de fuerza cortante que se mantiene constante desde R1 a R2. Y luego tenemos el diagrama de momento flector que viene a ser el área de la figura geométrica que se forma en la fuerza constante, que sería R por la distancia que hay desde R1 a R2. Siguiente. Tenemos el problema 4.50 que nos piden dibujar los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Tenemos las tres reacciones de apoyo con respecto al eje Y R1 y R2 y con respecto al eje X R3. Para su cálculo de las reacciones tomamos la sumatoria de las fuerzas en el eje X y en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y tenemos como fuerzas 2 por 12 menos R3 igual a 0, obteniendo así R3 igual a 24 kilolibras. Luego en la sumatoria de fuerzas en el eje Y tenemos al peso, que viene a ser 12 por 2, igual a R1 más R2, obteniendo la suma de 24 kilolibras. Finalmente, con la sumatoria de momento igual a 0, se obtiene el valor de R2 y R1, que es igual a 6 kilolibras cada uno. Siguiente diapositivo. Y luego analizamos el dibujo y realizamos el diagrama de fuerza cortante, como también de momento flector. El momento flector, de aquí podemos ver de las fuerzas en X y también su diagrama de fuerza cortante, de 2 a 0 y de menos 24 a 0. Siguiente. Tenemos el problema 4.51, diagrama de fuerza cortante y momento flector. Tenemos las fuerzas de reacción de apoyo en R1 y R2 y para calcularlos tomamos en cuenta la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Tenemos las fuerzas F1 más F2 más F3 menos las fuerzas opuestas de R1 menos R2. Reemplazamos valores por lo que nos muestran como datos. 20 newton más 40 newton más 20 newton sería igual a la suma de las reacciones de apoyo, dando así R1 más R2 igual a 80 newtons. Luego aplicamos la sumatoria de momentos, que es igual a 0, partiendo desde R1, con una distancia de 140 centímetros se multiplica por la fuerza de R2, y esto vendría a ser igual a 20 newton por 120 centímetros, más 40 newtons por 80 centímetros, y más 20 newtons por 40 centímetros, obteniendo así el valor de R2 igual a 45.71 newtons. Y por medio del cálculo se halla también el R2, el R1 que es 34.28 newton. Luego realizamos el diagrama de fuerza cortante y de momento flector, obteniendo los valores de 34.28 newton en la primera parte del diagrama de fuerza cortante, luego el 14.28, luego menos 25.71, finalmente menos 45.71 newton que se completa con la fuerza de apoyo en R2. Finalmente el diagrama de momento flector que se calcula por áreas de la distancia por lo que se muestra en el diagrama de fuerza cortante. Siguiente diapositiva. Nos piden también diagrama de fuerza cortante y momento flector. Obtenemos las dos fuerzas de apoyo, R1 y R2, y para calcularlo se usa la sumatoria de fuerzas en Y como también la sumatoria de momentos. La sumatoria de momentos tenemos así el diagrama de fuerza cortante y el diagrama de momento flector para ambos casos. Teniendo así los resultados.